cosa, quisiera agradecer a Otros Cruces por proporcionar este espacio para dialogar y particularmente, además, al equipo de comunicaciones por todo el apoyo, todo el trabajo que se ha invertido en esto. Y bueno, como parte de Otros Cruces, agradecer también a quienes están siguiendo la transmisión por su interés en nuestras actividades y además de manera muy especial y muy sincera a quienes participan hoy de este encuentro. Para mí es un gusto y la verdad también un honor conversar con ustedes, a quienes admiro y aprecio muchísimo. Y voy a permitirme leer una muy breve semblanza de nuestra invitada e invitados para después dar paso al diálogo. Entonces voy a iniciar por Romelia Hinojosa, quien tiene un título de normal básica por la Escuela Normal del Estado de Chihuahua. Es licenciada en Educación Primaria y maestra en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, maestra en Desarrollo Educativo por el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado y maestra en Historia por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es también doctora en Educación por la Universidad de Tijuana y tiene una especialización en Estudios de Género en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional. Sus líneas de investigación son Género y Educación, Historia e Historiografía de la Educación, Procesos de Formación e Investigación de la Investigación Educativa. Es además integrante de la Alianza por la Defensa del Estado Laico, ADELA, que aglutina a personas de distintas instancias preocupadas por la laicidad de la educación. Romelia, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Siempre es un gusto coincidir contigo por el camino. Muchas gracias, Mariana, muchas gracias. Otros Cruces, a quienes nos escuchan, muy agradecida de estar en este foro. Gracias. Al contrario, gracias a ti. Sigo entonces con Juan Marco Bayona, quien es abogado por la Universidad Nacional de Córdoba, obtuvo el Diploma Superior en Ciencias Sociales con mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Es Master of Science in Sociology por la London School of Economics and Political Science, Master of Arts in Sociology por la New School for Social Research y doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba. Es también doctor en Sociología por la New School for Social Research de Nueva York. Juan Marco es también experto en derechos sexuales y derechos reproductivos, activismo conservador y política sexual, así como en las dimensiones religiosas y seculares del conservadurismo moral en América Latina. Cuenta con numerosas publicaciones en libros y revistas académicas y ha impartido talleres de capacitación para consolidar los derechos de la comunidad LGBTI+ en la región. Juan Marco, muchas gracias también por participar en este encuentro. Me da mucho gusto compartirlo contigo. Gracias, Mariana. Aprovecho también y agradezco a Otros Cruces. Bueno, a Nicolás y a vos, Mariana, ya nos habíamos cruzado en otros foros. Y Romelia, un gusto conocerte y espero nos sigamos cruzando. Muchas gracias. Continúo entonces con Nicolás Panoto, quien es licenciado en Teología por el Instituto Universitario ICEDET, maestro en Antropología Social y Política por la Facultad Latinoamericana de Estudios Sociales y doctor en Ciencias Sociales por esa misma institución. Actualmente se desempeña como docente, conferencista, analista y especialista en religión y política, campo evangélico latinoamericano, teología pública, filosofía política contemporánea, poscolonialismo y teología política, dinámicas sociopolíticas, incidencia pública y fenómenos religiosos. Tiene además también una producción muy prolífica en el campo académico y es además fundador y director de Otros Cruces. Nicolás, muchas gracias por facilitar este espacio y además por compartirnos también tu experiencia acá. Gracias, Mariana, y sobre todo es un honor poder compartir esta mesa con Romelia, con Juan Marco, así que espero que sea un lindo diálogo y también para todas y todos los que nos están mirando. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bueno, quiero aclarar que este encuentro está pensado como un diálogo, es decir, como un intercambio de ideas a partir de algunas preguntas detonadoras. Entonces, en ese sentido, no existe, digamos, un orden preestablecido para hablar, es más bien una plática en la que iré retomando sus aportaciones para continuar articulando el diálogo, así como las preguntas o comentarios que vengan por parte del público, con independencia de que tendremos al final también un espacio para eso. Para entrar en materia y sobre todo para dejarles ya la palabra, creo que es importante iniciar planteando que buena parte de las discusiones sobre laicidad parecen centrarse sobre todo en las relaciones entre Estado e iglesias o entre Estado y agrupaciones religiosas.
Y sin embargo, es un principio que guarda una relación muy importante y muy estrecha con el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, hoy vamos a discutir en torno a 3 de esos derechos, que son concretamente la educación, la salud y los derechos sexuales y derechos reproductivos. Para iniciar la conversación, me parece que sería importante decir sobre el primer tema, que es la educación, que este es un espacio de disputa común, porque a través de la escuela pues, se adquieren conocimientos académicos, pero también conocimientos éticos. Esto significa que en la escuela aprendemos a mirar el mundo a partir de ciertos parámetros o de ciertos códigos y de convivir con otras personas y tejer nuestras relaciones cotidianas a través de esos códigos específicos. Entonces, tomando eso en cuenta, me gustaría iniciar la conversación tratando de pensar en qué significa que la educación pública sea laica y sobre todo qué importancia tiene eso para la formación de las generaciones jóvenes. Quizás podríamos empezar con Nicolás y posteriormente dar la palabra a Romelia y a Juan Marco. Bueno, gracias, Mariana. Y bueno, el tema de educación, bueno, yo soy argentino, vivo en Chile, así que el tema de educación religiosa específicamente acá es todo un debate, que como vos bien mencionaste, justamente roza y toca muchos elementos que tienen que ver específicamente con el tema de la educación religiosa en sí misma, la educación religiosa en los colegios, pero que como está constituido el tema de la educación religiosa en Chile, también roza muy sensiblemente otros elementos, ¿no? Como por ejemplo lo ha sido en el caso, un reconocido caso de ahora en la Corte Interamericana, el caso Pavés versus Chile, donde justamente a Sandra Pavés, una profesora de religión, en el sur de Chile, fue su certificado de habilitación para poder enseñar religión fue anulado precisamente porque ella simplemente compartió que convivía, digamos, por ser lesbiana y compartía, y vivía con su pareja, y por ese motivo fue echado por una cuestión de objeción de conciencia justamente por parte del liderazgo religioso que formaba parte de este colegio, ¿no? Entonces hay todo un debate aquí en el país justamente por cómo el tema de educación religiosa bordea muchos elementos que tienen que ver con cómo se comprende lo educativo, pero también en qué medida la educación religiosa también puede llegar incluso a vulnerar otro tipo de derechos. Desde acá, simplemente plantear dos temas para el debate y para la charla, ¿no? En primer lugar, la pregunta de que si en el marco de un Estado laico debería existir la educación religiosa en los colegios, por ejemplo, ¿no? La educación pública religiosa, ¿no? Eso es una pregunta muy recurrente, que hay diversas respuestas y que de alguna manera hay una tensión en decir, o en plantear, bueno, primero hay sectores que lo plantean que debe haber educación religiosa, otros que dicen que se debe anular por completo cualquier tipo de formación en ese sentido. Y mi perspectiva, yo creo que justamente uno de los grandes problemas que hoy vemos, por ejemplo, en el ámbito de la imposición o el poco avance que hay, por ejemplo, en ciertas políticas públicas en nombre de lo religioso, incluso el tema del crecimiento de los radicalismos y los fundamentalismos, tiene que ver con una mala educación y mala formación que hay con respecto al tema de lo religioso, tanto en los colegios, en el sistema educativo, como en otros niveles. Entonces, en ese sentido, para mí, debe haber educación y formación en términos sobre el campo religioso en los colegios del sistema educativo, pero no obviamente desde el marco cristianocéntrico, hegemónico que hay, donde se confunde, digamos, lo educativo con el tema de valores, y donde ahí se hace una vinculación directa con generalmente posturas más bien neoconservadoras de lo religioso, ¿no? Y permítanme que hacer ese reduccionismo de alguna manera, pero generalmente existen este tipo de voces que además, en segundo lugar, hacen preponderar currículums más bien confesionales, ¿no? Con respecto al tema, por ejemplo, educativo. Entonces, a ver, la existencia de este contexto, desde mi perspectiva, no tiene que evitar de que sí exista una formación en el campo de lo religioso, desde los diversos
ámbitos educativos precisamente para poder habilitar una comprensión más amplia y más plural, y justamente no institucionalista, cristianocéntrica, neoconservadora, de lo religioso. Y acá, y con esto termino, el segundo tema que lanzo también para debatir es que, bueno, a partir de esta pregunta surge entonces la cuestión de los contenidos y los posibles formatos o formas de la educación, en este caso, ¿no? Y acá, por ejemplo, con un grupo aquí en Chile hemos trabajado, ¿no? Y haciendo eco de un proyecto grande que es el FONAPER en Brasil, justamente que es un frente de educación religiosa nacional, donde se plantea la posibilidad de una educación intercultural e interreligiosa en los colegios, ¿no? Donde justamente el valor de la pluralidad, de la diversidad, de espiritualidades y creencias, forme parte de las temáticas que formen parte del sistema educativo, pero acá, con respecto al formato, para ello no necesita haber una materia de religión, necesariamente, ¿no? La cuestión es cómo se puede abordar el tema religioso desde las diversas materias, asignaturas, temáticas, campos del saber y demás, ¿no? Y justamente para deconstruyendo y de alguna manera cuestionando estos formatos, de alguna manera, estos currículums muchas veces confesionales, poder promover una educación mucho más abierta, más plural y justamente interseccional de alguna manera con otros campos del saber. Muchas gracias, Nicolás. Creo que es un planteamiento inicial muy interesante y que también da muchísimo para debatir, por esto que decías sobre esta aparente antípoda entre quienes consideran que lo religioso para nada tendría que tocar al sistema educativo y el otro extremo, que es que la religión definitivamente tendría que permear el currículum, y luego lo que está ahí en medio, que es, bueno, quizás no impartir contenidos religiosos, pero sí que reconocer la diversidad religiosa, la diversidad cultural, toda la pluralidad que atraviesa estas identidades también a través de la escuela. Muchas gracias. No sé si quisiera ahora, Romelia, ¿quieres tomar la palabra? Sí, claro. Adelante. Muchísimas gracias por esta provocación que de pronto, pues viniendo de otro contexto, desde otra historia, pues se plantea como novedosa en México, ¿no? Yo, al igual que Nicolás, quiero decirles desde dónde participo, desde dónde hablo, mi historia o lo que me atraviesa, ¿no? En ese sentido, pues yo vivo en el norte de México, muy cercano en el estado de Chihuahua, muy cercano al estado de Texas, que pertenece a la Unión Americana y pues que tiene una manera muy peculiar de pensar que raya mucho en el conservadurismo, ¿no? Entonces, estamos como muy permeados, estamos muy cercanos a esas ideas. Soy maestra jubilada y bueno, pues eso también, pero de las maestras de básica, ¿no? Que han dado en las aulas, en primaria, después en la formación de docentes y posteriormente en el posgrado, ¿no? Y bueno, pues me jubilo y no hay yo qué hacer con mi tiempo libre, entonces me incursiono en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, principalmente con dos aspectos, los derechos sexuales y reproductivos y la educación sexual integral, bueno, pues que está dentro pues también de los derechos sexuales, ¿no? Entonces, básicamente, en esto que menciona Mariana como Adela, ¿no? Entonces, yo tengo poco tiempo incursionando en esto de la laicidad, en la parte académica de la laicidad, pero me ha tocado vivir algunos embates o algunas experiencias con respecto a esto, ¿no? México es una república que se caracteriza como laica. Desde 1857 tenemos leyes que establecen con mucha claridad esta característica en el Estado. Sin embargo, pues también sabemos que ha habido diferentes interpretaciones sobre el término, ¿no? Desde el combate a cualquier fanatismo religioso, hasta cierto acercamiento de pronto hacia ciertas corrientes religiosas o hacia ciertas religiones, de tal manera que, bueno, pues ha sido como un sub y baja, ¿no? Como diverso. Sin embargo,
ante esta declaración de laicidad, bueno, desde el centro de la República siempre se ha defendido en nuestra ley, el artículo 3º es muy importante y establece como característica primordial la laicidad en las escuelas de educación básica principalmente. Todo lo que emane del Estado deberá de ser en contenidos y todo deberá ser laico. Por eso es como medio impensable esta idea que Nicolás plantea de si pudiese haber como alguna materia de religión explícitamente en las currículas de la educación que imparte el Estado, ¿no? Yo creo que es algo que no hemos alcanzado, o sea, ni siquiera se ha a nivel operativo, ¿verdad? No sé si ya a nivel central y entre las diversas religiones se haya logrado plantear o se esté vislumbrando. Pero esto no quiere decir que todo sea como vertical y unidireccional y que todo en las aulas transcurra como con esta homogeneidad de que entonces vamos a hablar de una educación con un enfoque de derechos humanos, donde todas y todes quepamos y podamos como permitir esa construcción de diferentes formas de ver el mundo y la vida. En Chihuahua específicamente tenemos un gobierno muy conservador, ya tenemos 2 administraciones públicas que los gobernantes de la entidad pues tienen mucha relación con Vox, ¿no? Con Vox en España. Entonces ahí les va diciendo más o menos cómo es nuestro contexto político. De tal forma que subrepticiamente han metido programas educativos supuestamente para enseñar valores que obviamente tienen esta idea cristianocéntrica, ¿no? Estos planteamientos de que hay que llegar al matrimonio, pero con mucho amor, y luego hay que llegar virgen. Bueno, todos estos valores emanados pues de estas ideas religiosas. Por lo tanto, nosotros hemos visto y hemos emprendido en diferentes ocasiones pues llamamientos, extrañamientos, sobre todo a la autoridad del Estado y luego a la autoridad federal, que es quien debería de sancionar y controlar todo este tipo de manifestaciones, puesto que se están haciendo unilateralmente como a través pues de una visión integrista, ¿no? De la realidad. Es como si estas autoridades lo hacen porque, o sea, hay otra forma de pensar, o sea, ellos se preguntan, ¿no? O sea, hay otra forma de pensar, esta es la manera de ser en la sociedad, ¿no? Entonces, y así lo plantean, y entonces nosotros hemos tenido que apelar mucho a esta interacción de la federación, puesto que desde la federación, Mariana está en el centro de la República, ella podrá tener una realidad muy diversa o muy diferente a la nuestra, puesto que aquí es el común denominador. Tenemos que estar como muy vigilantes de lo que sucede en las escuelas, porque de pronto hay muchos proyectos educativos que incursionan, que introducen pues este tipo de educación muy basados en la religión, y que obviamente para quienes pensamos diferente, tenemos o tenemos religión o hay otras formas de pensar la religión, pues obviamente se está vulnerando el derecho a pensar diferente, a constituirse pues seres sociales a partir de conocimientos de diferentes formas de ser. Y entonces, bueno, esto es lo que está aconteciendo. Por eso es que nos suena como muy extraño desde México esta idea de trabajar la religión en las escuelas. O sea, para nosotras pensamos, bueno, la religión hay que trabajarla en las iglesias, con los feligreses, y en las familias, ¿no? En el plano muy como particular, como individual, pero ya en un espacio donde confluyen recursos públicos, recursos de todas y de todos,
pues nos parece como muy, muy extraño, pero no imposible, ¿no? Porque luego ya sabemos que construyendo y definitivamente, pues a lo mejor pueda llegar el planteamiento en algún momento de estudiar las diferentes religiones, porque luego se hace pues en la currícula, ¿no? Pero desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista del conocimiento general que cualquier persona debe de tener pues en la construcción social. Bueno, hasta aquí dejo mi participación y ojalá que haya sido clara. Y muchas gracias, Romelia, muy, muy clara, y además nos ayuda mucho como a tratar de contextualizar esto que estamos problematizando, ¿no? Nos ayuda a ver cómo los contextos desde los que estamos hablando son muy distintos. También la forma de entender el régimen de laicidad es muy distinto. En México, el principio de laicidad se ha visto de una manera muy, muy radical, pensada específicamente para la Iglesia Católica, para frenar la presencia de la Iglesia Católica en el espacio público, y por eso nos resulta como tan extraño este tipo de planteamientos, sobre todo porque, como tú bien dices, pues ha habido históricamente y además en estados como Chihuahua, una alineación muy particular entre los proyectos educativos y un conjunto de valores pues claramente anclados en la moral religiosa católica. Muchas gracias, Romelia, y voy a darle ahora la palabra a Juan Marco, por favor. Gracias, Mariana. Y la verdad que me encanta la pregunta, porque una de mis obsesiones, entre las muchas que no voy a enumerar, es precisamente volver todas las veces que pueda críticamente al concepto de laicidad. O sea, mi sensación es que si algo podemos aportar desde estos debates es constantemente someterlo a crítica. Somos defensores del pensamiento crítico, por eso nos acercamos a movimientos sociales y a veces me quedo con una sensación de que a pesar de ello sacralizamos ciertos conceptos y se nos reinscriben como significantes que nos solucionan otros dilemas y le ponemos el rótulo laicidad. Pero preguntas como estas y aportes como los que hizo Nicolás y Romelia, me parece que nos ayudan precisamente a eso, a entender, y lo que vos misma decías, Mariana, a entender de que tenemos que desarmar ese rótulo, entenderlos en sus contextos, en sus niveles analíticos, en sus horizontes normativos, para repensarlo constantemente. Y creo que la pregunta de educación es una pregunta clave. Si bien no es un tema que yo he trabajado sistemáticamente, es un tema central, por cómo iniciaste la pregunta, Mariana, por la importancia que tiene la educación pública en la construcción de la cultura política. Entonces, sin duda, la dimensión de lo laico se vuelve una dimensión central. Y de alguna manera yo coincido mucho también con lo que planteó Nicolás, o sea que en esta pregunta no nos vamos a pelear, vamos a estar todos de acuerdo, me parece, pero coincido también desde otro lugar que no es solo normativo, no es a dónde la educación pública laica debe aspirar como horizonte normativo, que me parece una pregunta muy importante, pero sino también en lo que vos decías, Mariana, y que también Romelia desarrolló, que es pensar esa pregunta contextualmente en los recorridos de los países y, como Romelia mismo lo dijo, en los estados propios. Entonces, hay una dimensión de tu pregunta que hace a la discusión de qué significa la laicidad en cada contexto. En Argentina, de donde yo vengo, yo soy de Córdoba, la laicidad en la educación pública desde el siglo XIX implica que la religión no se puede enseñar como materia obligatoria dentro de los horarios del currículum. O sea, uno de nuestros orgullos de fines del siglo XIX. Por supuesto, en las dictaduras del siglo XX, en los 40, volvieron a implementar la educación católica religiosa. Luego eso, en principio, dejó de ser un problema. Hasta hace recientemente poco, en la provincia de Salta, se dio un caso interesante a nivel judicial que terminó en la Corte Suprema porque allí se enseñaba educación religiosa. Siempre sabemos que cuando es religiosa en una provincia del norte argentina termina siendo católica, pero la Corte Constitucional declaró que de alguna manera, la Corte Suprema, no tenemos Corte Constitucional en Argentina, declaró que era inconstitucional la manera en que se implementaba la educación religiosa en los colegios públicos, a pesar que hay constituciones a nivel provincial, atando con lo que decía Romelia, que insisten en que debe enseñarse religión en los colegios públicos en contra de una ley nacional del siglo XIX. Como sabemos, el derecho nos vende la versión y la ficción de homogeneidad y es una caja contradictoria de herramientas.
Pero en otros países laicidad significa otra cosa. Laicidad es el debate sobre qué se va a enseñar como enseñanza de la religión en las escuelas públicas. No es si sí o si no, es probablemente sí. El tema es, y en dirección de lo que planteaba Nicolás, es cómo llenamos de sentido esa pregunta. Y en Brasil, por ejemplo, para mí, también un caso de la Corte Suprema del mismo año, 2017, el mismo año que hice referencia recién de Argentina, allí es donde está uno de los debates también muy interesantes. ¿Cómo se enseña religión dentro de un contexto laico? ¿Qué significa la enseñanza religiosa no confesional y no dogmática? Y ahí, en estos países, podría pensarse que el dilema es entre una enseñanza confesional y una secularización del currículum. Entonces, cada contexto, cada país tiene sus propias tensiones, sus propias contradicciones en relación a esa palabra que parece insignificante que viaja tranquilo entre países. Y el último punto que recién lo pensaba cuando escuchaba a mis colegas, que me gustaría tal vez para provocar, es decir, ¿a qué estamos llamando educación pública? Porque en Argentina al menos, la educación católica, si no me olvido mal el término, los colegios católicos son públicos de gestión privada. Reciben fondos del Estado. Entonces, nos es más fácil pensar que hay una educación pública, estatal, a donde no se enseña la religión, o si se le enseña secularizada. Pero la pregunta inicial es, la educación pública, si yo tengo que pensar la forma en que la educación está estructurada en Argentina, la enseñanza en los colegios privados, confesionales o no, es también parte de la educación pública porque reciben subsidios del Estado. Entonces yo no estoy diciendo que allí deben primar las mismas reglas, lo que estoy diciendo es, ese es un espacio gris que nos complejiza las soluciones sencillas. Si vamos a usar una premisa normativa para los colegios públicos, que es que no enseñen de manera confesional, ¿es esa premisa transmitible a los colegios confesionales? A pesar que en Argentina siguen siendo colegios privados de gestión pública. Pongo esas rueditas como para hacer urticante algunas cuestiones nada más. Y ahí cierro, digamos. Muchas gracias, Juan Marco. La verdad es que sí es una provocación que me parece muy relevante porque además con este comentario, digamos, podemos poner en cuestionamiento primero qué estamos entendiendo por educación pública, luego qué estamos entendiendo por laicidad y luego entender que la educación por privada, supuestamente que sea, pues finalmente quienes aprenden en un modelo educativo dado, después pueden reproducir eso que aprenden, pues más allá de la esfera privada, y eso se trata de la pública. Entonces ahí también importante decir que la frontera entre lo público y lo privado, pues no es tan clara, o cuando menos no para esto que estamos discutiendo ahora. Y además, otras dos cuestiones que de alguna manera han dicho en sus tres intervenciones. Primera, que no es lo mismo hablar de el nivel nacional o el nivel macro que de los contextos locales, donde las realidades pueden ser muy distintas. Y segundo, que esas realidades además son cambiantes, ¿no? Que no podemos pensar en que un contexto se va a quedar de la misma forma para siempre y por lo tanto también las discusiones sobre laicidad educativa o sobre la pertinencia de incorporar o no a la religión en la educación y a partir de qué tipo de modelo o de qué lógica, pues también tiende a cambiar, ¿no? Ahora, dejando un poco de lado la cuestión de la educación, que vamos a retomar después en otro momento, así como hemos discutido sobre las distintas formas de pensar en la laicidad y las responsabilidades que tiene el Estado laico, me gustaría hablar sobre el segundo bloque de derechos al que vamos a referirnos hoy, que es el derecho a la salud, y que, igual que la educación, conlleva un compromiso muy claro del Estado por generar condiciones de acceso pues a servicios sanitarios para la población, pero que aquí entran en choque también, al igual que en el caso de la educación, por un lado la libertad de conciencia y por el otro el principio de laicidad, entendido como en un sentido mucho más amplio, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, existen algunos casos en los que personal médico y personal de enfermería pues se niega a veces a atender a personas cuyas identidades no son compatibles con sus convicciones religiosas o con sus convicciones morales,
y por tanto se niegan a realizar procedimientos que contradicen sus creencias, ¿no? Concretamente, eutanasia, aborto, bueno, en fin, un sinnúmero de prácticas y también, insisto, un marcado rechazo hacia personas cuyas identidades no son compatibles con las creencias del personal médico y de enfermería. La pregunta aquí es de qué manera se relaciona este problema con la laicidad y sobre todo, qué debería de hacer un Estado laico en una circunstancia como esta, es decir, para no coartar la libertad de conciencia, pero tampoco negar el derecho a la salud. Si quieren podemos tomar el mismo orden. Iniciamos con Nicolás. Bueno, por ahí en la misma línea que justamente venimos planteando, esta problemática arroja preguntas más profundas, ¿no? Temas, cómo entendemos temas más amplios, ¿no? Y hay dos temas que acá se ponen sobre la mesa con respecto a estas problemáticas, que tienen que ver, en primer lugar, qué entendemos por libertad de conciencia, ¿no? Por ahí Juan Marco, desde una perspectiva jurídica, nos puede dar algunas líneas, pero hay todo un problema político con respecto a la comprensión de la libertad de conciencia, ¿no? Es interesante, o sea, yo he intentado justamente ver algunos documentos y demás, y en términos de la práctica política, al fin y al cabo, la libertad de conciencia, más de una perspectiva liberal, justamente que tiene que ver con la cuestión del individuo, con, digamos, qué vinculación hay con el tema de la conciencia y el tema de la ética, en fin, hay un montón de problemáticas que, como bien decía Juan Marco, no tienen una unidireccionalidad. Hablar de libertad de conciencia no te soluciona los problemas, ¿no? Como utilizo la misma fórmula que usted dijo, Juan Marco. Entonces, digamos, ahí hay un problema de la operativización política y concreta, y en este caso en el tema de la salud en particular, sobre cómo interviene el tema de la libertad de conciencia como una cuestión de decisión, de identidad y demás. Y el segundo problema, esto tiene que ver también con un debate con respecto a la laicidad y las identidades religiosas. ¿Es posible plantear tan unidireccionalmente que ciertas prácticas sociales, en este caso de la salud, vulneran principios de creencia religiosa, ¿no? Directamente? Cuando en el campo propio de las creencias religiosas no hay una matemática que vincula una creencia religiosa con una perspectiva sociopolítica o moral. No existe. No, al menos con una sola. Por supuesto que las creencias religiosas tienen que ver con cuestiones morales, con posiciones individuales, con cuestiones éticas. Por supuesto que sí, pero no hay un correlato entre una creencia religiosa y una creencia o postura moral, ¿no? Entonces, en este sentido, nuevamente, apelar a la libertad religiosa, en este caso, por ejemplo, libertad de conciencia, pero también la libertad religiosa, es todo un tema, ¿no? Y este tema es el que me gustaría, digamos, dejar como debate en este campo de la salud, pero también que esto toca otros temas, con cómo comprendemos la libertad religiosa, por un lado, pero por otro lado, cómo vemos que la libertad religiosa es instrumentalizada en la actualidad justamente para vulnerar derechos, ¿no? En este sentido, es muy complejo y es difícil decir y apelar a la libertad religiosa para decir, bueno, me niego a atender a una persona de cierta identidad sexual, me niego a atender a lo que son a las políticas establecidas en términos de derechos sexuales y reproductivos por mi creencia religiosa, porque, en primer lugar, la libertad religiosa hay que verla y hay que inscribirla en un marco político mucho más amplio, en el marco de otras libertades, en el marco de el respeto a otro tipo de leyes, o a diversas leyes, ¿no? Entonces, en este sentido, la libertad religiosa no es un derecho absoluto que puede pasar por encima de otros derechos, ¿no? Y hay un gran error, justamente, en sectores que apelan a la libertad religiosa, en este sentido, para vulnerar otros derechos, como si fuera un derecho digamos, absoluto y demás. Pero además esto, y voy terminando, arroja otro problema. ¿Qué entendemos por religión? ¿No? Un poco apelando a lo que decimos. No, hay un problema con qué entendemos por libertad y qué entendemos por religión, apelando justamente en este sentido a la problemática de que
hay un correlato entre una creencia religiosa y una postura moral. Para poner un ejemplo, dentro de los mismos cristianismos hay grupos neoconservadores que están en contra de los derechos sexuales y reproductivos, y hay sectores cristianos que están a favor y defienden y militan por esos mismos derechos, y ambos lo hacen desde una relectura y una hermenéutica teológica y religiosa particular, ¿no? Entonces, este es el problema que me parece que se da en estos cambios. Por ende, me parece fundamental que en términos concretos digamos, se establezcan mecanismos desde las políticas públicas muy claras que, como vos decías, Mariana, sin duda se establezcan ciertos parámetros para respetar la libertad de conciencia, con todas las dificultades que eso implica, digamos, en términos de definición, pero por otro lado también teniendo un resguardo muy grande entre lo que es libertad de conciencia y libertad religiosa, planteando que una postura religiosa particular no puede vulnerar un derecho en términos de atención y de políticas públicas, ¿no? Y acá creo que hay, especialmente en el ámbito de la salud, hay mecanismos concretos que pueden garantizar eso, y que justamente el Estado debe estar muy atento justamente en hacer respetar esos protocolos, en este caso de acción, donde se haga un balance, pero nuevamente insisto en esto, sin sobredimensionar o instrumentalizar sentidos esencialistas de la libertad religiosa que hacen estos correlatos que podríamos justamente cuestionar. Muchas gracias, Nicolás. Me parece muy importante lo que has dicho, y además tengo que decir que estoy absolutamente de acuerdo contigo respecto de la necesidad de definir, para empezar, qué entendemos por libertad de conciencia, qué entendemos por libertad religiosa, también tratar de contextualizarlo y de entenderlo o de situarlo en cada uno de los contextos en los que lo estemos analizando, y sobre todo hacer mucho hincapié en que, pues, por supuesto, en un Estado laico la libertad religiosa no tendría que ser utilizada instrumentalmente para negarse o para vulnerar los derechos de otras personas. Me parece también muy, muy relevante esto que dices sobre, pues también la pluralidad del mundo religioso. Creo que tendemos a veces a cometer el error, particularmente en México, tendemos a cometer el error de que lo religioso se piense siempre como si fuera un monolito, algo homogéneo, donde parece que no solamente no hay cambios, sino que tampoco hay conflictos, que tampoco se disputa nada, ¿no? Y que hay como una correlación perfecta entre la pertenencia o la adscripción a una religión o a una espiritualidad, y por otro lado, pues un marco moral o un marco de interpretación sobre el mundo social que es así casi calcado y perfectamente compartido, y pues eso no es para nada así. Entonces creo que es muy relevante también esto que dices, y en ese sentido, creo que podríamos quizás establecer una especie de paralelismo entre el caso de la educación y el caso del sistema de salud, ¿no? O sea, pensar hasta dónde la libertad religiosa o la libertad de conciencia puede, o sea, hasta dónde puede llegar, de modo que no vulnere los derechos de otras personas. Muchas gracias. Voy a dar ahora la palabra a Romelia, por favor. Y muchas gracias. Pues son muy provocadoras las preguntas de Nicolás. Desafortunadamente yo no he tenido pues la oportunidad como de debatir o reflexionar mucho sobre sobre todo sobre los conceptos, ¿no? Entonces, en este sentido me voy a permitir contextualizar nada más lo que se vive nuevamente acá en el norte de México con respecto a esta vulneración de derechos, aduciendo pues esta parte individual, ¿no? Del ejercicio de una religión que no le permite hacer ciertas prácticas, ¿no? Y en este sentido, en el aspecto de salud, nosotros en el norte, por más que en el sur y algunos estados de la República, y que la Suprema Corte de Justicia ya dijo que el aborto, que la interrupción legal del embarazo, pues es un derecho humano de las mujeres. Bueno, pues en el norte, en Chihuahua, estamos todavía sufriendo, batallando, impugnando pues una serie de leyes que no se armonizan, códigos que no se armonizan, y estamos todavía sin recibir o sin poder hacer
uso de este derecho que tenemos las mujeres. Y bueno, en nuestro código penal, en nuestra entidad, ese sí está legislado que ahí puede haber una interrupción legal del embarazo con respecto a cuando es producto de una violación, ¿no? Está normado y está reglamentado. Pues aunque esté normado y aunque esté reglamentado, el Estado hace todo lo posible, cooptando recursos que son federales, ¿no? Que tendrían que haber llegado para programas como aborto seguro. De pronto no quiere que ni en los oficios no puede aparecer el programa aborto seguro porque qué escándalo, ¿no? O sea, eso aquí no está bien, ¿no? Entonces, deberíamos de tener un equipo que garantizase este derecho para todas las mujeres en la entidad, ¿no? Ya sea un equipo en cada una de las instituciones de salud pública o al menos un equipo por municipio, ¿no? En los municipios más importantes como es Juárez y como es Chihuahua u otro, ¿no? Y desafortunadamente pues no lo tenemos. Deberíamos de tener un equipo al menos itinerante, es decir, esta es como la salida que le ha dado el Estado de que muchas personas se han declarado objetoras de conciencia del personal de salud pública y entonces no pueden ni siquiera armar un equipo itinerante que ande garantizando pues el derecho a la interrupción legal del embarazo en la entidad. O sea, hay una lucha constante por parte de grupos feministas para que se haga esto y no hay, pues, aún y con toda la normatividad federal, sobre todo, porque sí, si nos vamos a la entidad, pues, nuestra constitución quieren ponerle ahí, todavía hay intentos de legislar a que la vida inicia desde la concepción, ¿no? Todavía hay en la Cámara de Diputados estatal, hay iniciativas que impulsan esta idea y entonces, bueno, pues en contraposición de la garantización que debe de haber, de la garantía de lo que el Estado le compete como garante de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población, ¿no? Entonces, en este sentido, por más esfuerzos que se hacen para la prevención del embarazo en adolescentes, pues no se cuenta con el apoyo político, con los recursos estatales. Hasta este momento no tenemos un solo centavo emanado de las arcas estatales, todo nos tiene que llegar de la federación para este tipo de trabajos, ¿no? Para impulsar derechos sexuales y reproductivos, para garantizar la interrupción legal del embarazo. El matrimonio igualitario todavía es algo que aquí no se legisla. Afortunadamente, pues ya con una serie de amparos que se han establecido, pues se ha podido facilitar administrativamente la forma de contraer matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Entonces hablo pues de esto que tú decías, bueno, cómo se traduce esta contradicción de mis ideas individuales, de mis creencias y cómo se hace uso. Es una herramienta que se está haciendo uso por parte de esta contradicción de grupos al interior de la administración estatal para no garantizar y que se vienen convirtiendo pues en antiderechos, ¿no? O sea, están combatiendo por completo y están cooptando pues la posibilidad de que se nos garanticen esos derechos. Gracias por permitirme expresar estas ideas que de pronto, a bote pronto, las vive uno, pero no las racionaliza, no las concientiza hasta que no hay estos espacios pues de diálogo. Eso es lo que acontece y hasta ahí lo dejo. Gracias, María. Al contrario, Romelia, gracias a ti también por ponernos en contexto respecto de lo que sucede específicamente en el norte de México. Recuerdo también hace un par de años en los que hubo un problema muy fuerte porque el 98% del personal médico o algo así en el estado de Nuevo León se declaró objetor de conciencia, cosa que también pone como muy en entredicho o que hace muy visible esta tensión que señalaba Nicolás hace un momento.
Y bueno, también has retomado algunas cuestiones sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es nuestro tercer tema de conversación de hoy, entonces no me quiero adelantar, pero voy a dar ahora la palabra a Juan Marco porque me parece que las discusiones están muy entrelazadas. Gracias, Mariana. Me fui un segundito que se me cortó, pero creo que pude seguir a mis colegas. Otro tema complicado, ¿no? O sea, no hay duda que la libertad de conciencia es uno de los derechos y valores democráticos fundantes. O sea, frente al poder del derecho que se impone a toda la población, que tiene esos criterios de universalidad, surge este instituto, no nos vamos a meter acá cómo, por qué o para qué surge, pero surge un instituto que lo que está intentando es responder a las necesidades de ciertas minorías, a no ser obligadas a hacer cuestiones que son muy gravosas, por creencias religiosas o no religiosas. Un instituto que tiene esa finalidad que en algún sentido, más allá de las discusiones que podamos tener respecto a los principios liberales del sistema democrático, me parece un instituto muy caro a nuestras propias formas democráticas y que sin duda se nos ha transformado en un obstáculo para la implementación de derechos, como el tema del aborto que tomaban Romelia y Nicolás y que estaba también Mariana en tu pregunta. Entonces, no sé, yo pensaba mientras leía esta pregunta y también escuchaba a mis colegas, o sea, en primer lugar, diferenciar de un uso, y esta cosa dicotómica no me la creo, pero para ser claro a nivel de la exposición, un uso legal y un uso ilegal de la objeción de conciencia. O sea, en Argentina, por ejemplo, en el tema de ligaduras tubarias, donde la objeción de conciencia no está receptada, hay muchos médicos, médicas, que la utilizan de forma informal, pidiendo la carta de la pareja, preguntándole a la mujer si ya tiene más de 2 o 3 hijos, en pos de una objeción de conciencia. Eso no es objeción de conciencia. A no ser que ese médico o médica vaya al Poder Judicial y pida específicamente la excepcionalidad que significa la objeción de conciencia. Ha habido casos en Argentina donde simplemente una demanda, una acción judicial contra el hospital es suficiente, porque ese uso ilegal de la objeción de conciencia no es objeción de conciencia. Pero yo creo que el entuerto más grande o el problema más grande surge en el uso legal de la objeción de conciencia, que sin duda la empuja a lados ilegales, pero es el uso legal que nosotros mismos instituimos en las legislaciones de la objeción de conciencia pensando en las leyes del aborto. A todos nos resulta gravoso la idea de que estamos imponiéndole a alguien a hacer algo que por sus creencias prefiere no hacerlo. Y hemos incluido la objeción de conciencia en la mayoría de las legislaciones sobre aborto. El problema es, y esto lo referenció Nicolás, con las formas en que esa institución legal se instrumentaliza políticamente. Esto marcó Nicolás, lo legal y lo político se instrumentaliza políticamente, y en esa instrumentalización, pensemos en este caso en la instrumentalización moral conservadora, se redefine el instituto como una especie de caballo de Troya. Está el caballo, lo entregamos como un regalo, pensamos que está muy bueno y está muy bueno, pero de golpe cuando lo vemos en su instrumentalización pasa algo que hicieron referencia. De golpe creamos un registro de objetores de conciencia y se inscribe todo el mundo en ese lugar, digamos, que creamos nosotros mismos por jugar, digamos, paradójicamente. Por supuesto que hay muchas formas de regularlas que evitarían esos excesos. Por supuesto que en el caso del aborto, la idea de que está la obligación de que haya una persona, o si no, que se refiera a otro servicio de salud, son formas de tratar de evitar este problema. Pero el problema sigue siendo la capacidad que tienen los grupos conservadores de redefinir lo que significa la objeción de conciencia desde la propia legalidad, le pongo a todas estas palabritas comillas, de la objeción de conciencia como instituto democrático. De una excepción a una regla, de una facultad individual a una obligación moral, de un derecho individual a un derecho institucional. Piensen en este pedido de que los hospitales tienen conciencia y por ende todos podrían objetar. Y finalmente, lo que todos y todas sabemos,
como una estrategia para basar de contenido en las políticas públicas de la implementación de derechos, en este caso el acceso al aborto. Entonces, eso nos pone frente a un dilema que para mí no es de fácil solución, porque es un dilema que tiene que ver con la capacidad argumental de instrumentalización de los sectores conservadores de un instituto que de alguna manera es inevitable para pensar los sistemas democráticos. Tal vez nos equivocamos en ponerlo como una regla a la regla del derecho. Decimos, toda la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo y después decimos cualquiera puede decidir que es objetor de conciencia. Entonces, la propia eficacia del derecho, que es una norma que debe cumplirse, la restamos. Nunca pensamos que la íbamos a restar tanto, pero la restamos cuando le ponemos la excepción como regla. No sé si soy claro en este juego de palabras. Y termino, como me gusta ser provocador, termino con dos provocaciones, que es, ¿de qué manera es un tema de laicidad? ¿De qué manera es un tema de laicidad? No tengo la respuesta, pero me parece que es una pregunta válida. Porque la objeción de conciencia son creencias religiosas y no religiosas. Está bien, si tenemos una definición de laicidad amplísima o muy amplia, no me cabe duda que cualquier creencia que afecte derechos uno la pondría como un problema de laicidad, y en esto Mariana has trabajado bastante, digamos. Entonces me parece que... Pero yo creo que la pregunta es válida. ¿De qué manera se está afectando a la laicidad en estas instrumentalizaciones conservadoras de la objeción de conciencia? Por supuesto que se podrían dar ejemplos, pero la pregunta me sigue orbitando. O sea, hay que tratar de pensar si la laicidad y qué más se afecta, si es que no se afecta la laicidad, cuando lo que se defienden no son necesariamente las creencias religiosas, sino los valores morales, las creencias no religiosas de las personas. Y la otra cuestión, que esta ya me obsesiona un poco más a nivel de, pensándolo desde Argentina, probablemente pueda ser también algo que desde México uno podría pensar, desde Uruguay, es, dije al principio que una de las cosas interesantes de la objeción de conciencia, como de muchos mecanismos de protección del derecho, es proteger minorías. La palabra minorías es muy fea, pero la usemos ahora sí, o por lo menos gente con menos poder que otra gente. Sabemos que en el derecho eso es medio un eufemismo, porque los primeros protegidos siempre son aquellos que tienen más poder, pero le creamos al derecho en un sentido. Y la pregunta, para provocar, no es porque estoy convencido, las estiro un poco para poder provocar más seriamente, es, en estos países que nombré, hemos interrumpido una hegemonía de poder católico, de poder religioso. En Argentina tenemos un nivel de legislaciones prácticamente ni imaginadas hace 20 o 30 años atrás. Hemos por supuesto con déficits que no necesito en una audiencia como la de ustedes recordarlo. Pero esa hegemonía podría pensarse que se interrumpió. Toda hegemonía siempre es un proceso mucho más complejo. Y que ahora hay otra forma en que los feminismos y los movimientos LGBTQI impactamos sobre el poder. Hay un ministerio de género, hay funcionarios, hay institutos de la no democratización. Y la pregunta acá es, ¿tenemos que pensar la objeción de conciencia y los usos o instrumentalizaciones de los conservadores de formas similares cuando el concepto es, cuando el momento es poshegemónico? No estoy diciendo ni que sí ni que no, estoy llamando la atención. Si la objeción de conciencia es para defender sectores que tienen menos poder, ¿estamos en un momento donde los sectores religiosos, conservadores, tienen menos poder que antes? Yo sé que esto suena provocador, porque todo el mundo puede decirme, no, mira la cantidad de poder que tiene. Igual me animo a seguir diciendo, en este momento, en este contexto, en el plano institucional, tiene mucho menos poder que antes. Por supuesto, el poder es algo que va y viene, y la hegemonía es algo que se construye de formas contradictorias. Entonces, la provocación era en ese terreno. Cuando los conservadores dicen ese secularismo radical que nos amenaza, podemos escuchar que por ahí están diciendo algo que no estoy diciendo que sea verdad, pero hay algo en eso que podríamos pensarlo críticamente de nuestros propios movimientos para entender una dimensión que puede ser o podría ser entendible para un diálogo democrático, y lo dejo ahí, digamos. Pues muchas gracias por la provocación. Yo creo que nos deja muchísimo que reflexionar esto que has dicho. Yo rescataría sobre todo esta noción de la instrumentalización de las reglas o de las excepciones a la regla y la manera en que se usan políticamente.
pero rescataría también esta última parte de cómo se puede relacionar este problema con la laicidad, y sobre todo, qué es lo que ha cambiado, que ahora, cuando menos, podemos reflexionar sobre esto, y además en el entendido de que nuestras sociedades son cada vez más complejas, no solamente en sus mecanismos o en su funcionamiento, sino también en las identidades, en las lealtades, ¿no? Y que todo eso hace pues también más complicado todo este análisis. Me está pidiendo la palabra Romelia, y después vamos a la siguiente pregunta, que además está muy relacionada con todo esto que han dicho. Perdón que tome nuevamente la palabra, pero también algo que a mí me provoca y que se me hace como muy grave que con esto de la objeción de conciencia es que no es nada más pues en el derecho a la salud, ¿no? Se ha querido extender a través de algunos mecanismos como el llamado PIN parental al derecho de la educación. Entonces, esto que Juan Carlos nos plantea, ¿no? De problematizar y de ver la protección a las minorías o de qué manera el tema de laicidad se prostituye, perdón, de religiosidad se prostituye, ¿no? Al momento de hacer un uso utilitario para obstaculizar derechos, pues está también llegando al plano educativo, o sea, no es pues privativo del derecho a la salud, sino que también estamos teniendo muchos embates del derecho preferente que establecen los padres y madres de familia a educar en el siguiente tema, ¿no, Mariana? Que es la educación integral en sexualidad. Y hasta ahí le dejo así como para dar entrada a ese otro tema. Muchas gracias, Romelia. Sí, completamente de acuerdo contigo, y además precisamente creo que ahí está la vinculación con el siguiente tema a tratar, que son los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y que se relacionan, digamos, con las dos discusiones previas en varios sentidos. Primero, porque los programas educativos no necesariamente adoptan una perspectiva de educación sexual integral, y porque además, como lo has referido, pues también hay por ahí responsables de familia que pues como que se abogan el derecho de decidir el tipo de educación que desean para sus hijas e hijos a partir de sus convicciones morales, ya sean estas religiosas o no, y que no siempre son compatibles con esta perspectiva de educación sexual integral. Segundo, porque no siempre se tiene acceso a métodos de anticoncepción a través de las clínicas o de establecimientos sanitarios públicos, lo cual tiene que ver con la pregunta anterior. Y tercero, porque además las políticas públicas no siempre son sensibles a la diversidad en todos los sentidos que hemos estado platicando en este espacio. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera preguntarles si consideran que en sus países o en sus localidades se reconocen los derechos sexuales y derechos reproductivos, pero sobre todo si se promueven políticas públicas compatibles con ellos, ¿no? Porque una cosa es reconocerlos en el papel, otra muy distinta, que existan políticas públicas que sean, pues, de alguna manera congruentes con ese reconocimiento. Y segunda, para retomar la provocación que hacía Juan hace un momento, pues también pensar de qué manera se relacionan esas condiciones con el principio de laicidad. Y acá no sé si quisieran seguir el mismo orden, podemos empezar con Nicolás, si es que están de acuerdo. Bueno, con respecto, siguiendo un poco, bueno, no sé si el hilo, pero al menos yo me estoy dibujando un hilo con la charla que estamos teniendo entre temas y provocaciones. Este tema en particular, en primer lugar, me parece que provoca otro gran tema, que es, digamos, cómo se vincula lo religioso y lo público concretamente, ¿no? Hablando y retomando un poco esta pregunta constante de cómo entendemos la laicidad. Justamente, bueno, yo siempre al menos lo defino como que la laicidad tiene que ver justamente con una separación entre iglesia y Estado que permita pensar o repensar de diversas maneras la vinculación entre lo público y lo religioso, ¿no? Es decir,
hablar de separación entre iglesia y Estado no significa necesariamente hablar de separación entre lo social, lo público y lo religioso en sí, porque lo religioso está presente, forma parte de nuestras dinámicas y demás, pero sí la separación entre iglesia y Estado nos permite repensar, justamente en otras claves, lo propiamente, esta vinculación entre lo religioso y lo público. Dicho esto, y volviendo a la pregunta, digamos, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, este tema, más allá de obviamente tocar instancias dentro del campo religioso vinculados a la resistencia a ciertos temas, a ciertas agendas, el tema de la sexualidad desde una perspectiva neoconservadora y demás, a mí esto me lleva a pensar, bueno, ¿cómo podemos en realidad pensar el rol de lo religioso más allá de digamos, de las visiones más comunes que tenemos con respecto a la incidencia y a la influencia que tienen, o el peso que tienen los sectores religiosos neoconservadores en el debate de estos temas, ¿no? Yo creo que desde una perspectiva más amplia de la laicidad, o más diversificada y plural de la vinculación entre lo religioso y lo público, yo creo que podemos pensar el tema de la laicidad en relación a una promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y esto es lo que me gustaría como arrojar, y pensándolo, en mi caso yo lo pienso desde Argentina, digamos, pienso en dos temas. En primer lugar, que por ejemplo cuando se dieron los debates públicos con respecto a la despenalización y legalización del aborto en su momento, creo que hubo una estrategia muy buena de visibilizar las distintas posiciones que había en el campo religioso sobre este tema. Y yo les puedo asegurar que hubo mucha sorpresa dentro de la sociedad en general, de los medios de comunicación, de debates públicos, con respecto a conocer que hay sectores religiosos que apoyan estas agendas, ¿no? Que apoyan el tema de los derechos sexuales y reproductivos, que hay agrupaciones específicas, que hay perspectivas teológicas y dogmáticas que permiten un debate abierto sobre este tema, ¿no? Entonces, acá me parece que hay una clave fundamental. La Argentina, en este caso, como también podemos ver en otros países, hay un claro ejemplo de que, usando por ahí la provocación que hacía Juan Marco, de que hay un desplazamiento de ciertos encuadres hegemónicos religiosos neoconservadores, precisamente a partir de la apertura de estos espacios de disputa de sentido, ¿no? Pero acá hay una disputa de sentido estrictamente religiosa, ¿no? Con respecto a los sentidos hegemónicos tradicionales con respecto a cómo se ha comprendido esta relación. Y el segundo tiene que ver con, por ejemplo, la ley de educación sexual, ¿no? Tanto en Argentina como en otros países también. Fue interesante ver cómo hubo posicionamientos de iglesias, de colectivos religiosos, que por ejemplo, expusieron y hablaron sobre el tema del valor de la dignidad humana como un elemento religioso, teológico y dogmático para apoyar el tema de las leyes de educación sexual, ¿no? ¿No? El tema de la dignidad humana, del debate teológico y dogmático con respecto al tema, a este tema en las religiones y espiritualidades, justamente se utiliza como una forma de plantear que, bueno, para las creencias religiosas, y esto me atrevo a decir, que en todas las creencias religiosas, incluso las religiones del libro y las lecturas de los libros sagrados, hay un elemento que tiene que ver con dignificar la integralidad y la integridad del ser humano en tanto totalidad, más allá de los cuerpos religiosos institucionales, ¿no? En todas las religiones y lecturas de los textos sagrados podemos encontrar estas tensiones. Entonces me parece que en este debate de los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva de la laicidad, nos arroja un poco estos temas. En primer lugar, es importante visibilizar esta pluralidad de posiciones dentro del campo religioso y las espiritualidades para justamente defender y promover estas agendas, ¿no es cierto? En primer lugar. Y en segundo lugar, justamente conectado a ello, me parece que es importante también que identifiquemos el valor, ¿no? Que hay justamente, y esto recuerdo hace unos meses atrás que escuchaba mismo Juan Marco en una exposición ahí en Brasil, justamente que él decía esto, ¿no? Que justamente la defensa de una perspectiva plural de la libertad religiosa viene de la conexión que hay de esta libertad
con la ganancia de otras libertades que se ha dado en este último tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, con respecto a los derechos sexuales y reproductivos, me parece que es importante hacer esta vinculación entre las diversas libertades que conforman las sociedades, los seres humanos, justamente, y ver cómo las voces religiosas tienen un posicionamiento para promover ese elemento ético y antropológico incluso. Muchas gracias, Nicolás. Gracias por caer en la provocación que nos hacía Juan Marco hace un momento, pero también gracias por ser tan enfático y tan claro en esta intervención respecto de la importancia, insisto en esto, de no homogeneizar al mundo religioso, y también por darnos algunas claves para pensar en la laicidad como una separación entre el Estado y las iglesias o las agrupaciones religiosas, pero sin que eso nos quite del foco analítico que las religiones están ahí, son parte de las identidades de las personas, y que no se les puede restringir al espacio de lo privado, contrario a lo que suele pensarse o solía pensarse en algunos proyectos de laicidad. Y creo que eso es especialmente importante para discutir, pues no solamente los derechos sexuales y derechos reproductivos, sino todos los derechos que hemos estado platicando el día de hoy. Muchas gracias de nuevo y ahora voy a dar la palabra a Romelia, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, a mí me interesa también cómo posicionar el hecho de que no cualquier educación sexual es educación sexual integral, ¿no? Y yo creo que aquí atiendo a esta provocación de Nicolás de visibilizar las diferencias y de visibilizar como las diferentes posiciones morales que pudiesen tener las diversas religiones, ¿no? En este sentido, nosotros acá en el norte encontramos que más del 90% de los responsables de familia, esto está documentado en una investigación que se realizó en el sistema educativo del Estado, aceptan la educación sexual, ¿no? La piden, la impulsan inclusive, ¿no? O sea, ellos no se consideran capaces de trabajar y sí ven en la escuela, en la oportunidad, ¿no? Pero ponen ciertos límites, ¿no? Ponen ciertas restricciones y de pronto vemos que en el mismo profesorado también se encuentran temas que son muy controvertidos o que no quieren, o sea, porque una cosa es trabajar aspectos de la reproducción y hablar de la menstruación y hablar del embarazo, de órganos sexuales, pero otra cosa ya muy diferente es cuando empezamos a hablar de vinculación afectiva y entonces reconocemos a las personas de la diversidad sexual también con este tipo o este tipo de vínculos afectivos, el género ya no desde esta posición binaria de hombre o mujer, sino que ya con todas las posibilidades que la realidad nos está diciendo que está, y sobre todo por el reconocimiento al placer, ¿no? El derecho al placer que tienen las personas en este tema de la sexualidad. Entonces, hay sobre estos temas, pues, diferentes formas de pensar y de bloquear, ¿no? Entonces, en este sentido, estos temas controvertidos, como sería la actividad sexual antes del matrimonio, la interrupción del embarazo, ejercicios de autoplacer, de autoerotismo y la misma diversidad sexoafectiva, son temas objetados, ¿no? Son temas objetados desde la sociedad que parten de planteamientos morales, probablemente algunos emanados de algunas situaciones religiosas, ¿no? Estuvimos nosotros realizando el análisis de un programa que en la entidad se trabajó en el auspicio de la administración estatal, que se llamaba Formando Corazones. Y entonces en este sentido veíamos un acercamiento muy real, pues,
con aspectos emanados pues de la filosofía de Juan Pablo II, o sea, venían como referentes, ¿no? Dentro del proyecto, de este programa educativo que se llegó a trabajar por ejemplo, en toda la educación media superior en la entidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí vemos cuando se objetan este tipo de temas, que no es una educación sexual integral, que estamos hablando de una educación sexual a secas y que entonces no se están garantizando, se están vulnerando derechos sexuales y reproductivos, como son, por ejemplo, el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad, pues ahí al momento de decirle, no es que hasta que te cases o es que con tu novio, ya cuando una vez el matrimonio, pues obviamente ahí ya se está adoptando pues una visión heteronormativa que le va a decir a las personas cuándo, cómo, dónde, con quién puedan ejercer pues su sexualidad, ¿no? Y en este sentido, entonces, se cooptan y se limitan también, por ejemplo, el derecho a elegir con quién me relaciono libre afectiva, erótica, sexual y socialmente, ¿no? Al decir, tienes que ser heterosexual por norma, porque eso es lo que las buenas costumbres establecen, o inclusive relacionarlo muy cercanamente a los pecados, pues entonces obviamente que hay una limitación, ¿no? Igual a la identidad sexual, a la información actualizada, veraz, completa, científica, puesto que lo que se está ofreciendo en algunos de estos planteamientos, de estos programas que les digo que nosotros tuvimos la oportunidad de analizar, pues lo que realmente no está sesgada, ¿no? Es una información no científica, no es veraz y pues tampoco completa. Entonces, en ese sentido, nosotros sí podríamos establecer algún tipo de relación, no directa, no de causa-efecto, pero sí obviamente que tiene cierto origen, ¿no? La parte de implementar o trabajar programas educativos en las escuelas que tienen estas características que les describo, pues están lesionando y no están posibilitando la ciudadanía, la práctica pues de una ciudadanía sexual que llevaría al individuo pues a relaciones como que más armónicas, ¿no? En la sociedad. Y nosotros aquí en Chihuahua, vaya que sufrimos con esa problemática, tenemos el segundo lugar de de homicidios por fobias, de homofobia, transfobia, tenemos el segundo lugar a nivel nacional de suicidio adolescente, mucho motivado por no aceptar, pues, por no verse reflejado en la sociedad, en una identidad diversa, ¿no? Y tenemos, pues, aunque ha bajado a nivel nacional los feminicidios, todavía estamos ubicados en los primeros puestos, ¿no? Entonces, estas son las consecuencias, así lo vemos nosotras, de esa falta de respeto o de esa cooptación del ejercicio de los derechos que los adolescentes, las adolescentes, los jóvenes pudiesen tener, a partir pues también amparado de los acuerdos internacionales y de lo que el Estado mexicano desde la Federación establece. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, además por hacer esta acotación que me parece muy relevante entre educación sexual a secas y educación sexual integral, entendiendo que la primera pues está fuertemente vinculada también con preceptos ahí muchas veces anclados también en morales muy particulares de grupos que pues defienden una agenda fuertemente tradicionalista, que no reconoce la diversidad, en la que la sexualidad se piensa sobre todo con fines procreativos, y bueno, toda una serie de cuestiones en las que ahora no podemos profundizar por el tiempo, pero que también me parece muy, muy relevante discutir. Muchas gracias y damos ahora la palabra a Juan Marco, por favor. Bien, gracias. Vuelvo a tu pregunta, Mariana. ¿Consideras que tu país reconoce los derechos sexuales y reproductivos y promueve políticas públicas compatibles con ellos? ¿De qué manera se relacionan esas condiciones con el principio de laicidad?
Sí, o sea, sí. Yo creo que hay que empezar diciendo sí. En Argentina al menos se reconocen los derechos sexuales y reproductivos. Por supuesto, el derecho tiene una función simbólica, que es la discusión sobre la estratificación de las formas de la sexualidad y de la reproducción. Y en ese sentido es súper importante meramente el hecho de la reforma legal que desmonta formas jerárquicas de regulación del orden sexual. Entonces, yo creo que hay una función simbólica del derecho que es crucial y que tenemos que rescatar, es la que, a pesar de que a veces pensamos la política y luego el derecho es un momento de la política, el derecho es el escenario de las tensiones de poder y del encuentro, muchas veces oposicional, entre cosmovisiones distintas respecto a la sexualidad, por supuesto también respecto a lo religioso y la laicidad. En ese orden de cosas yo creo que a nivel de esas reformas legales a las que hice referencia, que han ido pasando en Argentina y en muchos países de la región, tenemos que empezar pensando que sí. ¿Existen déficits? Por supuesto, ya llegamos a ellos y muchos los fuimos trabajando. Se conecta con la laicidad indiscutiblemente. O sea, si hay algo que los movimientos feministas LGBTQI para mí lograron, más allá de la demanda específica sobre derechos sexuales y reproductivos, es volver a debatir la laicidad desde otra óptica, desde otro lente. Aquello que estaba fuera de los debates de laicidad, que era lo no político, lo privado, las formas que amamos, las formas que deseamos, volviendo a lo que Romelia ponía en debate, las formas del deseo se volvieron dimensiones para entender si existe o no laicidad en nuestros países. Entonces, uno de los logros más importantes de los últimos años de estos movimientos ha sido remapear qué significa la laicidad, analíticamente, pero también normativamente. Entonces, por supuesto que allí no hay manera de pensar a los derechos sexuales y reproductivos en su ámbito legal, en su ámbito de políticas públicas, si no se piensa que de forma directa o indirecta están discutiendo los límites, las fragilidades, las profundidades de la laicidad en nuestros sistemas democráticos. Ahora, ¿qué tipo de laicidad es la que va emergiendo? Y ahí es complejo, otra vez, contextual y complejo. O sea, por un lado, digo, hay un concepto de Juan Esquivel, un colega de aquí, que habla de una laicidad subsidiaria. Es una laicidad que tiene lugar en países donde la matriz católica ha sido muy fuerte y sigue siendo muy fuerte, más allá de lo religioso, en la cultura también. Entonces, hay que pensar que las laicidades que se van produciendo también tienen esas formas contextuales de los lugares donde se van produciendo. Por supuesto, en México la palabra laicidad es parte de la cultura política históricamente. En Argentina probablemente no, probablemente sea el concepto de derechos humanos el significante que apela mucho más a tratar de entender un pluralismo y una divergencia creciente. ¿De qué manera se va produciendo esa laicidad? Miraba los otros días una encuesta que tiene unos resultados que me parecen muy interesantes a nivel de la población en Argentina y en otros países de la región. Es minoritario el porcentaje poblacional que acuerda con que la Iglesia pague los salarios. Es minoritario también el porcentaje de la población que acuerda con que el Estado pague los salarios de la Iglesia. Es también minoritario el porcentaje de la población que acuerda con que el Estado le dé fondos a los colegios privados. Ahora es inmensamente mayoritario el porcentaje de la población que sostiene que el Estado le tiene que dar plata a las iglesias para ayudar a los pobres. Bueno, esa es la laicidad que se está construyendo. ¿Es eso un indicador de falta de laicidad? ¿O necesitamos imbricar esas preguntas que parecen darnos datos de formas casi contradictorias, como una cosmovisión muy coherente? Las mismas personas que sostienen que el Estado no debe pagar a los salarios de obispos o líderes religiosos, que el Estado no debe darle plata a la educación religiosa, sí sostiene que el Estado tiene que darle plata a las iglesias y a las instituciones religiosas. Nos gusta, nos puede gustar más o menos, pero me parece que esa es la forma en que la laicidad, como práctica de cultura política, también se va construyendo. La laicidad no es solo horizonte normativo que maneja el derecho, es también aquello que se va construyendo como cultura política, con tradiciones distintas. México tiene tradición de construcción de la laicidad como parte de su cultura política, otros países menos, digamos. Y eso me lleva solamente a dos temas para no extenderme y cerrar, y algunos ya fue tratado. O sea,
La pregunta que hicimos en algún momento y que creo que atraviesa también los tres ejes que tocamos. Toda intervención pública de los sectores morales conservadores, incluso todo éxito legal o político de los sectores morales conservadores, ¿es inevitablemente una violación a la laicidad? O sea, y ahí tenemos que volvernos a preguntar, porque si lo es, no le estamos dando espacio democrático al accionar de los sectores conservadores. Entonces, y eso nos desafía fuertemente. ¿Es todo avance conservador una violación a la laicidad? Porque ese es nuestro horizonte normativo y cuando eso no se da implica que la laicidad es insuficiente. La misma pregunta con la democracia. Si decimos que instrumentalizaron canales democráticos los sectores conservadores en su participación pública, todo éxito que tengan, por más que implique una disminución en el marco de los derechos, ¿es una disminución o una fragilización de la democracia? Insisto, nuestras preguntas como complejas, que tienen sí, que tienen no. Y cierro nada más con el otro tema. Las políticas públicas, sin dudas, como lo tratábamos con objeción de conciencia, no voy a repetir, es un plano menos simbólico, el plano de la operatividad de los derechos. Es el plano donde la letra de la ley se vuelve la posibilidad individual de cada uno, de cada una de acceder. En el fondo, eso es lo más relevante. Que ha habido diversidad sexuales y reproductivas, que la gente abortó, que la gente tuvo pareja del mismo sexo, es parte de la historia de nuestra región. Lo que estamos cambiando es ese orden simbólico en la ley, pero sobre todo ese orden simbólico en el campo de las políticas públicas. Y ahí, cierro con esto, el fuerte dilema. Muchas veces esa imposibilidad de generar políticas públicas no solo vienen por barreras ideológicas con las que acuerdo ya han dicho, sino también por barreras económicas. Si no logramos estados que tengan la capacidad de construcción y sostenimiento de esas políticas públicas, es muy probable que tampoco logremos la posibilidad de estabilidad de esas políticas públicas. Y vuelvo al ejemplo de la objeción de conciencia. Según algunas investigaciones, si bien muchas veces los objetores aducen cuestiones personales y de creencias, también muchas veces se declaran objetores porque saben que con sus sueldos como médicos y médicas mal pagos, si encima tienen compañeros objetores por cuestiones de creencia, la sobrecarga de trabajo con sueldos paupérrimos para el ejercicio de su rol en hospitales públicas, vuelve su carga laboral imposible. Entonces hay una dimensión de lo económico ahí que juega junto a estas otras barreras ideológicas y de creencias que también fuimos diciendo a lo largo del encuentro. Y ahí dejo. Bien, pues muchas gracias de nuevo por estas provocaciones que me parecen muy relevantes para la discusión. Creo que es muy relevante también pensar o sea, más allá de la movilidad que pueden tener las categorías o de la polisemia que pueden tener las categorías y de la necesidad de situar en el contexto y también históricamente cada una de ellas, me parece que es profundamente relevante pensar en esto último que señalas, Juan Marcos, sobre si cualquier avance del conservadurismo es entonces una especie de falla de la laicidad, una falla de la democracia. Creo que la pregunta es muy interesante y que también es una buena forma como de tratar de cerrar esta reflexión, tratando de un poco cerrar el círculo sobre la discusión que nos ha traído aquí hoy y que tiene que ver con la relación entre el principio de laicidad y los derechos humanos. Me parece que es excelente esta última provocación que haces y quisiera pues también agradecer por una reflexión tan profunda como esta. Si alguien del público tiene alguna pregunta, este es el momento para ponerla en el chat porque estamos ya un poquito sobre el tiempo. Y también gracias a quienes han dejado sus comentarios a través de Zoom o de Facebook Live. Vamos a iniciar de nuevo dando la palabra a Nicolás, ya para ir cerrando este espacio. Bueno, ahí vamos mirando a ver si hay preguntas, igual mientras tanto. No, simplemente, bueno, primero, la verdad que fue un excelente, de hecho tomé muchas notas de temas que han surgido y provocaciones que me parece que son interesantes para seguir abordando. Pero me quedo con esto, justamente con algo que dijo Juan Marco ahora lo último, que me parece importante rescatar y seguir pensando. No debemos pensar en la laicidad simplemente como justamente un marco normativo, sino como o desde una cultura política, desde el lugar de la cultura política. Y esto, digamos,
para que la laicidad sea un concepto no que simplemente marque una diferencia o un conjunto de diferencias para que ciertos sectores, y en este caso religiosos, o que demarquemos fronteras fijas entre sujetos, identidades, instituciones y demás, sino que la laicidad sea un elemento justamente que contribuya a la convivencia democrática, ¿no? Y en este sentido, justamente, me parece fundamental entender, ampliar el concepto de laicidad, desde esto que decía Juan Marco, y utilizando el tema del término de cultura política, y entenderlo como un modo justamente de convivencia. Y esto lo digo tanto, hemos mencionado mucho el tema de los neoconservadurismos, ¿no? Y cómo ciertos sentidos restrictivos de la laicidad son instrumentalizados, y también de la libertad religiosa. Pero a mí, por nuestro trabajo con otros cruces, nos toca mucho dar charlas y talleres y compartir con organizaciones de sociedad civil progresistas y comprometidas con los derechos humanos, y yo digo de manera muy provocativa, a veces cuando estamos también charlando sobre estos temas, digo, ustedes se dan cuenta que tienen exactamente el mismo concepto de religión y de libertad religiosa que los grupos fundamentalistas, ¿no? Pero que, claro, lo usamos para fines muy distintos, ¿no? Mientras que apelamos a un sentido de laicidad, que divide lo religioso en lo público y lo privado, etcétera, etcétera, mientras los sectores neoconservadores lo instrumentalizan para justamente marcar una diferencia o un límite y cuestionar el progreso de ciertos proyectos de ley, los sectores progresistas lo utilizan para intentar demarcar una frontera que mantenga las religiones y a las creencias en espacios sesgados. Ambas posturas parten exactamente de un mismo reduccionismo con respecto a la laicidad y la libertad religiosa. Por eso me parece importante justamente que deconstruyamos estos temas, que tomemos lista y de seguir debatiendo sobre todo lo que hemos planteado en este panel, precisamente para no solamente plantear de cómo entendemos el rol de los neoconservadurismos, para seguir ampliando agendas de derechos, sino también para poder promover activismo desde otras claves, porque justamente creo, desde esta provocación que hice recién, que desde los propios progresismos a veces tenemos sentidos restrictivos que terminan siendo funcionales a lo contrario que queremos, ¿no? Así que dejar con ese pensamiento. Muchas gracias, Nicolás. Me parece que es muy relevante esto que dices, sobre todo esta provocación de dejar de pensar a partir de una perspectiva reduccionista y ampliar entonces no solamente el concepto de laicidad, que va más allá del carácter normativo y que tendría que, pues también pensando en el carácter performativo del derecho, eventualmente permear la cultura política y permear también las relaciones sociales a partir de esa noción de laicidad que va ligada con la pluralidad, pero también así tendríamos que dejar de reducir el concepto de religión y todo lo que viene asociado a ella. Muchas gracias por el comentario. Voy a dar ahora la palabra a Romelia, pero también haciendo hincapié en una pregunta que nos deja Antonella en el chat, que es si la laicidad es lo ideal para todas las sociedades o es algo a lo que deberíamos aspirar en el marco de una utopía por la que se siente algo muy lejano. Doy la palabra ahora a Romelia. Creo que esta pregunta se puede incorporar bien con una reflexión final. Muchas gracias, Mariana. Yo coincido en lo rico que estuvo este conversatorio, en las posibilidades que nos dieron de pensar y de repensar términos, conceptos, ¿no? A mí me parece que me voy a referir a la educación pública, pero obviamente que tiene que ser todos los bienes públicos, ¿no? O los espacios públicos o el ejercicio de los derechos a partir de lo que el Estado nos puede ofrecer. Si nos circunscribimos a la idea al planteamiento de que deben de ser laicos, pues entonces estaríamos pensando en escenarios que permitan la convivencia de pensamientos, que permitan la posibilidad de construir críticamente las posiciones personales, ¿no? Sin adoctrinamientos o sin superando pues una visión heteronormativa o normativa de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando haya esta amplitud
este respeto a la diversidad y la posibilidad de que nos encontremos con múltiples formas de pensarse en el mundo y que concurran también en esta idea de vivir en la vida social a partir de diferentes formas de estar en el mundo. Entonces podríamos pensar en ciertas características del concepto de la laicidad, ¿no? También en este sentido, habría que trabajarlo, así lo pienso yo, desde una idea contraria al monoculturalismo, que la mayoría de las veces se abstrae de una matriz colonial, ¿no? Y entonces cierro diciendo yo que muy posicionada en mi campo de trabajo, que es la educación, que es sumamente importante que la educación de las generaciones jóvenes sea laica, ¿no? Porque entonces tendremos la posibilidad de que todos y todas quepan en ella. Que no haya una puerta demasiado angosta en la cual no podamos tener cabida otras formas de pensar la vida, ¿no? Otras formas de generar también conocimiento. Entonces, en este sentido, pues la educación se convierte en una herramienta muy importante porque ya sabemos que es un derecho habilitante de otros derechos. Por eso mi énfasis en esta necesidad, ¿no? Entonces, cierro en esta reflexión, en un poco también tratando de contestar alguna de las preguntas que nos hicieron en el chat, en el sentido pues de que la laicidad está siendo, ¿no? Es un instituyente, no está instituida. Creo que por mucho que el marco legal la pueda recuperar, podemos observar cómo el escenario público pues es un campo de tensiones en el cual los actores, las actrices, los sujetos que nos movemos en ellas, estamos construyendo, ¿no? Obviamente con contradicciones, con ires y venires, con subes y bajas, ¿no? Entonces, en ese sentido, así lo percibo yo y ese es como un aprendizaje que yo me llevo de este conversatorio. Gracias. Al contrario, gracias a ti por la reflexión y también por hacer tan explícito el señalamiento de que la laicidad además no es algo que está dado de una vez y para siempre, sino que también se encuentra en constante movimiento y en constante tensión también. Muchas gracias, y como ya estamos un poquito sobre el tiempo, voy a dar ahora la palabra a Juan Marco para cerrar este conversatorio, lo cual lamento mucho porque estoy disfrutando bastante de escucharles. Entonces voy a tratar de ser corto respecto a la pregunta. ¿Es la laicidad lo ideal? A mí me gusta la laicidad como marco normativo, como horizonte, como utopía, dice Antonella. A mí me gusta, solo que con dos inflexiones que creo que fuimos intercambiando, Nicolás, Romelia, digo, y también Mariana cuando fuimos hablando, con dos inflexiones que yo llamaría, una inflexión crítica. O sea, tenemos que necesariamente someterla a su propia crítica, a sus propias limitaciones, porque si no, se nos transforma en un mantra. Si no, parece ser el lugar que nos desproblematiza muchas de las preguntas que fuimos haciendo. Entonces, con una inflexión crítica y la otra contextual. ¿Funciona la laicidad de la misma todos lados? Bueno, no. Entonces, vimos que en México, por supuesto que la laicidad tiene una raigambre que no tienen algunos otros países. ¿Esto significa que sea mejor o peor? No importa, eso no es ese el debate. El debate es, de acuerdo al contexto de movilización de ciertas estrategias políticas, tenemos que tener en claro que van diferenciándose, y entonces no es lo mismo la forma en que alguien en Argentina o alguien en México escucha el concepto de la laicidad. Entonces, con esas dos inflexiones, y sobre todo con la inflexión de, bueno, yo he leído los trabajos de Mariana y Nicolás, y esto lo hacen constantemente, de no quedarnos en ciertos cajones sobre qué es la laicidad, que parecen anquilosarse a sí mismos con la complejidad constitutiva del campo político y del campo religioso. Y cierro solamente con una cuestión que Nicolás puso y que para mí es mi obsesión de estos últimos años. Es cómo lograr movernos en estos debates, de entender, movernos borrando, desmontando la dicotomía religioso o no religioso. O sea,
¿Qué pasa si entendemos que en esa forma de definición existen un montón de esencializaciones y errores? ¿Qué ganamos? Por ahí ganamos mucho. Entonces, animarnos a también entender que hay algo en esa división dicotómica entre lo religioso y lo no religioso que también tenemos que pensar críticamente en relación a los debates sobre la laicidad. No sigo más porque sé que estamos sobre la hora, pero me pareció un punto también para conectar con lo que decía Nico en algún momento de sus intervenciones. Muchas gracias, Juan Marco, y además completamente de acuerdo contigo en esta necesidad, insisto, o con ustedes más bien, de dejar de un lado las concepciones reduccionistas o dicotómicas sobre la realidad social, que si bien pueden funcionar analíticamente, pues también pueden invisibilizar algunas realidades que son mucho más complejas y que creo que valdría muchísimo la pena discutir, como se ha visto pues en las intervenciones que hemos tenido en este diálogo. De nuevo, lamento muchísimo que el tiempo se esté agotando porque estoy disfrutando mucho de la conversación. Y bueno, pues agradecerles también por todas las reflexiones que han vertido acá. A mí siempre me gusta decir, porque es verdad, que cuando nos vamos con más preguntas que con respuestas, eso es una excelente señal porque quiere decir que entonces algo nos movió esta plática que nos empuja para seguir interesándonos por estos temas. Entonces, bueno, pues en ese sentido, agradecerles de nuevo por compartir sus experiencias y sus reflexiones. Y también decirles que si así como yo se quedan con más preguntas que con respuestas, próximamente vamos a dar inicio también a un curso de laicidad para los derechos humanos que iniciará este 12 de abril en modalidad virtual y en el que podremos pues profundizar sobre algunas de estas reflexiones. Tendremos ahí mucho más tiempo para discutir. Y bueno, pues aquí en el chat vamos a dejarles también el link, si es que desean inscribirse, vamos a compartirlo también a través de Facebook y de las redes sociales de Otros Cruces. Y pues nuevamente agradecerles muchísimo por su tiempo, por su generosidad para compartir las reflexiones y a quienes nos han seguido en la transmisión por Facebook Live o a través de Zoom, también por el interés por estos temas que sin duda me parece muy relevante continuar discutiendo. Así es que muchas gracias de nuevo y seguramente nos veremos pronto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias, Mariana, lo hiciste excepcional. Ustedes lo hacen excepcional siempre. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Hasta luego.